Señora, hoy tengo conmigo a don Glauco Guilarte. Es de los que participó en la Revolución Cubana de aquella época en contra de Batista. Don Glauco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Perfectamente. Don Glauco, ¿cuál era el movimiento al que usted pertenecía? Yo pertenecía al movimiento revolucionario 26 de julio. Eso era en contra de Batista. Esa era la organización que dirigía Fidel Castro en contra del dictador Fulgencio Batista Saldívar. ¿Cómo culminó la revolución? Bueno, la revolución culminó al cabo de 2 años con el triunfo de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro coge el poder, como decimos en buen dominicano, había en ese instante un funcionario, creo que era senador, dueño de fincas, propiedades ganaderas. ¿Qué le dijo Fidel Castro al tomar el poder al pueblo cubano? Fidel Castro le dijo al pueblo cubano cuando tomó el poder que intervino en la finca del senador Eusebio Mojálev, que estaba en Bauta, al sur de La Habana, que le iba a hacer llegar al pueblo la leche por tubería. Y Cuba aceptó eso. O sea, Fidel Castro, desde mi punto de vista, abusó de la inteligencia del pueblo cubano. Bueno, yo creo que sí, que abusó demasiado de la inteligencia del pueblo cubano, porque eso no se lo creían ni los niños de 7 meses, pero mucha gente se lo creyeron. ¿Usted todavía pertenecía a la lucha a favor de Fidel Castro? Yo estuve dentro del 26 de julio hasta septiembre de 1961. El cambio que sucedió de un grupo a otro, ¿por qué fue realmente? ¿Vio algún movimiento raro en Fidel Castro? Bueno, el cambio se fue produciendo lentamente de acuerdo a cómo Castro iba actuando, porque iba insinuando una vez más que él no iba a llevar el proceso revolucionario hacia un proceso democrático, que donde hubiera elecciones cada 4 años en Cuba, sino sencillamente que se iba a apoderar del gobierno e iba a ser un gobierno a su manera, que él iba a ser el nuevo dictador de Cuba. ¿Cuál fue el principal indicio que dio Fidel Castro para que todo el pueblo, para que todos ustedes que eran revolucionarios a su favor hicieran ese cambio? Bueno, los indicios no fueron uno, fueron varios. Vino uno primero, otro después, y así sucesivamente hasta que ya llegamos a la conclusión de que efectivamente lo que iba a implantar era un sistema comunista, porque muchos de la gente que habían luchado, que habían estado alzados, que habían arriesgado su vida dentro del movimiento 26 de julio y otros que habían luchado en otras organizaciones, no le daban cargo importante en el gobierno, sino los cargos se le iban dando a la personas que pertenecían al partido. Se sabía que pertenecían al Partido Comunista, pero que muchos de ellos eran tapados, porque en Cuba el Partido Comunista tenía como aquel que dice, 2 ramas, una clandestina. Exacto. Que la gente no sabía quiénes eran, y otro que actuaba públicamente con el nombre del Partido Socialista Popular. ¿Había algún infiltrado que Fidel Castro se enteró del nuevo movimiento? Porque naturalmente para entrarse Fidel Castro alguien tuvo que decirle. Cuando ustedes fundaron aquel movimiento de 26 de noviembre era. No, nosotros fundamos con posterioridad. Muchos de los que no nos dimos cuenta de lo que iba a suceder, fundamos el movimiento 30 de noviembre. Exacto. Ese movimiento se fundó el día 13 de marzo de 1960. Una gran mayoría de los fundadores fueron dirigentes obreros del 26 de julio, militares que habían combatido contra la dictadura de Batista, y estudiantes. Yo mismo había sido estudiante y seguía siendo estudiante. Cuando yo me viré a luchar contra Batista, era estudiante, y después contra Fidel también era estudiante. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se entera Fidel Castro de ese movimiento en su contra? Bueno, pues es fácil de enterarse, porque ya se empezaron a hacer acciones, se empezó a vender bonos, se empezó a hacer propaganda en contra del gobierno, se empezó a denunciar las cosas que Fidel hacía que favorecían al Partido Comunista y que no eran democráticas. Y entonces, pues, mucha gente la fueron infiltrando, porque rápidamente ellos se movieron para ir copando la dirigencia de los partidos de oposición. ¿Cuándo usted lo hacen preso? ¿Cuándo Fidel Castro lo hace preso a usted? No, a mí me tomaron preso
primeramente me tomaron preso en el año 60 en casa del excomandante William Morgan, que más tarde fusilaron, y finalmente me cogieron preso en Camagüey el 12 de febrero de 1962. ¿A qué prisión lo llevaron en ese momento? Bueno, el primer momento me cogieron en Camagüey, me pasaron al G2 de Camagüey, y luego del G2 de Camagüey me pasaron para La Habana. ¿Qué significa la cabaña para usted? Bueno, la cabaña en Cuba es una fortaleza de origen español que se creó en la época que los ingleses estuvieron atacando Cuba para proteger el puerto de La Habana de las invasiones extranjeras. Y en distintas épocas, pues muchas veces los gobernantes la cogieron de cárcel, pero jamás como en la forma que ya cuando Fidel Castro llegó al poder, que ahí fue donde realmente la usó con esos fines y también para usarla para fusilar. Pero como para usted realmente, don Glauco, la cabaña, ¿qué significa? ¿Tortura, sufrimiento? No, la cabaña no solo para mí, la cabaña significó uno de los distintos lugares donde el gobierno te llevaba y te mantenía preso hasta que tú te llevaban a juicio y tomaban una decisión de si te fusilaban o no te fusilaban. Si cogías una condena alta, entonces te trasladaban para el presidio de Isla de Pino. O sea, en República Dominicana, una cabaña significa placer. En Cuba era una fortaleza, una cárcel. Era una cárcel, era una construcción de la época de España y se usó como cárcel al final. Anteriormente, antes de producirse el gobierno de Fidel, allí también había parte del ejército de Cuba y habían tanques y habían todas esas cosas porque la cabaña era una de las cosas para proteger a Cuba de una invasión, de algo de gente que se produjera de fuera. Exacto. Cuando hablamos de la cabaña y hablamos de los presos políticos en ese momento, ¿cada qué tiempo le permitían asearse, don Glauco? Bueno, no es. Ese aseo es distinto, eso depende de las circunstancias. Por ejemplo, en la cabaña a veces el agua tardaba 2 y 3 días en llegar y cuando llegaba pues usted se bañaba con lo que podía el agua. A veces le abrían las duchas y cuando usted nada más que hacía entrar y empezaba a enjabonarse, ahí mismo le cortaban el agua y usted se quedaba medio enjabonado. Y cuando le tocaba necesidad fisiológica, ¿cómo se hacían ustedes? Había un hoyo en el piso en cada galera. Y las galeras tenían una capacidad para unas 90 o 100 personas y muchas veces llegamos a ver 300 y pico de personas en esa misma galera durmiendo en el suelo o en litera una arriba de otra de 3 literas cada de esos. ¿Había fusilamiento en la cabaña, don Glauco? En la cabaña siempre hubo fusilamiento. ¿Cuánto usted llegó a sentir o a escuchar en una noche? Yo en una noche llegué a escuchar 17 fusilamientos. ¿Pero personas que usted conocía o no? Ese grupo que fusilaron de 17 yo no conocía ninguno. Esos fueron alzados del Escambray, que lo trajeron para la cabaña y no lo pusieron en contacto con los demás presos y ya vinieron sentenciados como aquel que dice y lo ejecutaron en la cabaña. Para fusilamiento había que tener por lo menos un background a nivel quizás de una pistola en contra de Fidel Castro, de un funcionario, porque me imagino que no cualquiera lo iban a fusilar. Bueno, no hacía falta tantas cosas, pero ellos tenían una ley que si te cogían con armas te podían sentenciar a pena de muerte, si te cogían con explosivos se sentenciaba a pena de muerte, si quemaba un cañaveral se te podía sentenciar a pena de muerte y si mataba a uno de ellos también se te podía sentenciar a pena de muerte. La historia casi siempre la escribe uno que no estuvo en la historia. Si tú fueras a definir a Fidel Castro como ser humano, como hombre, como persona, como miembro de sociedad, ¿cómo usted lo haría? Un tirano en toda la extensión de la palabra, con un poder disuasivo para hablarle a la multitud y convencerla y engañarla extraordinario. Era un gran actor. Fidel para mí fue un gran actor y en realidad para mí Fidel nunca fue comunista. Fidel siempre fue fidelista. O sea, era muy de él. Oh, sí.
Él quería ser el dueño de todo y él era el que mandaba y él era el que disponía. Todo el que podía hacerle sombra lo eliminaba. Así eliminó a muchísima gente. ¿Cómo usted sale de la cárcel? ¿Qué tiempo hizo? Bueno, yo salí de la cárcel después de que cumplí mi condena me pidieron 2 y me echaron 4. ¿Cómo usted sale de Cuba a los Estados Unidos? Bueno, yo para salir de Cuba a los Estados Unidos en el año 65, cuando se creó el problema de Camarioca, entonces el presidente de Johnson, para evitar que los cubanos tuvieran que arriesgar la vida en el mar, decidió dejar entrada a una serie de cubanos aquí. Todo aquel que tuviera un pariente, un familiar que lo reclamara, podía entrar a los Estados Unidos. Entonces el gobierno cubano le puso a usted una serie de requisitos para poder venir. Tenía que trabajar en la agricultura hasta que le llegara la salida. Por ejemplo, a mí me dieron el número 182.984, no se me olvida todavía, y tuve que ir al campo durante 38 meses hasta que me llegó mi turno de salida. O sea, cumplido. O sea, no es un día menos, es un día más. Tuve 38 meses. Usted no tenía, ellos no le ponían los días exactos. Usted le daban la salida por el número que tenía. Si usted llenó su aplicación tarde, como el caso mío, pues cuando comenzaron a llenar las aplicaciones, yo todavía estaba preso, pues me dieron el número tan alto y tuve que esperar a que llegara mi número de salida para poder venir. Cuando iba a salir de Cuba hacia Estados Unidos o hacia otra parte, no importa que fuera Europa, Sudamérica, Centroamérica, no importa, ¿usted dejaba en su casa los bienes? ¿Dejaba una casa lista con sus bienes? ¿O no? ¿Eso era de Fidel Castro, del Estado, o era suyo? Sobre todo el que venía para los Estados Unidos tenía que dejarlo solo porque se le hacía a usted primeramente un inventario. ¿Y era de él? No, eso, la propiedad era suya, pero entonces le hacían un inventario de su casa y de todas las propiedades que usted tenía. Y cuando llegaba el momento de salida que le iban a avisar a usted tenía que dejar la casa, pero tenía que aparecer todo lo que estaba en el inventario allí, porque todo eso el gobierno se apropiaba de ello. ¿Y si faltaba algo? Y si faltaba algo, usted tenía que ponerlo, y si no lo ponía no salía hasta que no lo repusiera. Al momento de abordar el avión, ¿venía con una sola ropa o traía una maleta por lo menos con 10 o 12 pares de ropa? Bueno, voy a hacerle un relato que a usted le parecerá broma, ¿no? A usted le exigían, cualquiera que fuera su situación, Bajiro, que nunca se había puesto un traje para salir de Cuba, tenía que salir con un traje de cuello y corbata y zapatos que tuvieran buenos. Usted no podía salir con cosas ripiadas, pero nada que podía traer ese traje y si acaso una muda más de ropa. Así que ya usted sabe, si usted no lo sabe. Yo salí porque ya no se conseguían fácilmente trajes. Con el traje que yo me gradué de bachiller en el Instituto de Santiago de Cuba en el año 1955. Y salió en el 71. O sea, con ese traje usted vino a Estados Unidos. Bueno, yo nunca engordé, yo era delgado, pero con todo y eso ya ese traje me quedaba estrecho. Y con ese tuve que venir con él, porque si no, no me dejaban salir. ¿Y la cartera? ¿Cuánto en efectivo? En efectivo usted no podía traer dinero. El hijo menor mío traía un níquel atrás y hubo que quitárselo del bolsillo para que no lo encontraran. No le dejaban sacar dinero, no le dejaban sacar prendas de ninguna clase, ni reloj, ni sortija, ni collares a las mujeres, cosas que valieran. Ese era Fidel Castro, o sea, el que habla desde afuera de Fidel Castro, hablando en términos bien de Fidel, no lo conoció, o sea, no vivió la época, no vivió lo que era Cuba en ese momento, bueno, y lo que sigue viviendo los cubanos también. La mayoría de la gente nunca reconoció lo que pasaba en Cuba porque los comunistas manejan muy bien la propaganda. No hay nadie que maneje mejor la propaganda que ellos. Además, ellos controlaban la radio, la prensa, la televisión, los periódicos, todo lo que se decía en Cuba. Usted no podía hablar en contra porque usted caía preso. Señores, él es Glauco Aguilarte, yo soy Juan de Dios Gil. Seguimos con más temas sobre Fidel Castro, sobre Cuba y la revolución.